Todos, muchas gracias por atender esta plática. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a los organizadores de este evento por haberme invitado, en particular a los profesores Heidi Chavira y Juan de Dios Viramontes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a aprovechar el espacio para contarles sobre una investigación que he estado desarrollando durante ya algunos años con mi colega Danelli Susana Esparza Puga, quien se encuentra adscrita a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Durante aproximadamente 8 años hemos estado trabajando sobre este tema del cual les vengo a platicar. Y después de haber dado este crédito correspondiente, voy a entrar en materia para tratar de ser breve y voy a empezar a hablarles de esta noción de búsqueda de ayuda, que es donde se enmarca nuestro trabajo. Primero diría que la búsqueda de ayuda es un elemento fundamental en el estudio de las matemáticas escolares. Yo no me imagino a algún estudiante, alguna persona que haya pasado por la escuela y estudiado matemáticas y que no haya pedido ayuda a alguien cuando tiene dudas, cuando se le atora alguna situación relacionada con su clase de matemáticas. Esa ayuda se la puede pedir a sus papás, al profesor, a sus compañeros, etcétera. Insisto, es un elemento intrínseco al estudio de las matemáticas. Sin embargo, las tecnologías como el Internet y los dispositivos móviles están modificando la manera en que los estudiantes buscan ayuda matemática. Los estudios educativos más recientes sobre búsqueda de ayuda se han enfocado en investigar la manera en que las tecnologías como el Internet afectan las prácticas de búsqueda de ayuda de los estudiantes. Pero se sabe muy poco sobre cómo este tipo de tecnologías moldean e influyen los comportamientos de búsqueda de ayuda de los estudiantes de matemáticas en la era digital. Si nosotros damos un recorrido por la literatura especializada sobre búsqueda de ayuda, que es lo que voy a hacer ahora para darles el contexto de dónde viene todo esto, veremos que es un fenómeno que ha sido estudiado por años por sociólogos, psicólogos y otros académicos. De manera general, este tipo de investigación en lo que se enfoca es en identificar y explicar los distintos factores que pueden ser de distintos tipos, demográficos, socioculturales, psicológicos, etcétera, que motivan a que las personas busquen o eviten ayuda. Tradicionalmente estos estudios se han desarrollado en contextos médicos, laborales y de bienestar y seguridad social. Sin embargo, también ha habido estudios en el contexto educativo sobre búsqueda de ayuda. Lo interesante aquí es que los primeros estudios, como estas referencias que muestro en esta diapositiva, daban una acepción un poco negativa a la búsqueda de ayuda. Esta se interpretaba como una manifestación de dependencia o como un indicador de desarrollo deficiente en el individuo que afectaba su autoestima, la autopercepción. En suma, se conceptualizaba como un comportamiento que debía ser evitado. Sin embargo, al inicio de los años 80, Nelson Legal contribuye a crear una conceptualización más positiva de esta noción, particularmente en el campo de la investigación educativa. Ella decía que los investigadores hasta ese momento se habían enfocado más en los costos de la búsqueda de ayuda para el sentido de competencia del individuo, pero no se habían enfocado tanto en los costos de no buscar ayuda para la adquisición y dominio de habilidades. Nelson Legal fue clave para el desarrollo de esta área, dando esta concepción o yendo en contra de esta visión estigmatizada de la noción de búsqueda de ayuda. Ella la veía como una habilidad, una competencia útil para que los estudiantes abordaran problemas de manera independiente que de otra manera sería difícil de superar. Hoy en día en los estudios se puede ver cómo la búsqueda de ayuda se interpreta como una habilidad útil para el autoaprendizaje de los estudiantes
y como una estrategia importante para lograr el éxito escolar. En educación matemática también ha habido estudios de este tipo. Los primeros estudios se desarrollaron desde una perspectiva psicológica. Por ejemplo, Newman y Schwager en el 93 veían qué tipo de ayuda, qué tipo de personas preferían los chicos de entre 9 y 13 años consultar cuando necesitaban ayuda en matemáticas. Ellos veían que generalmente preferían al profesor de la clase como la principal fuente de ayuda y porque consideraban que sería menos probable parecer tontos por hacer preguntas, lucir como tonto era una preocupación de algunos estudiantes que participaban en este estudio. No me voy a detener mucho recorriendo los estudios en educación matemática en este momento. Sin embargo, puedo sintetizar cuáles son las características más comunes entre la mayoría de estos estudios. Se enfocan en estudiantes, principalmente usan métodos cuantitativos, están basados en los autorreportes de los individuos sobre sus comportamientos, sobre ellos cómo declaran que buscan ayuda y a quién se la piden. Y estos estudios, los primeros, solo consideran a agentes humanos como fuente de ayuda matemática, a maestros, a compañeros, a familiares. Em, en otras palabras, pocos estudios han abordado cómo las tecnologías digitales funcionan como fuente de ayuda matemática para los estudiantes y cómo estas tecnologías afectan los comportamientos de búsqueda de ayuda de los estudiantes. A pesar de que en nuestra práctica sabemos que los chicos usan muchísimo estas tecnologías. Sin embargo, sí hay algunos estudios, pocos, pero hay. Voy a mencionar dos. Primero este que aparece en la diapositiva de Pustinen y sus colegas. Ellos examinaron durante 42 meses chicos participando en un foro de discusión en línea que proporcionaba ayuda matemática gratuita. Ellos descubren cómo había algunos estudiantes que eran más capaces o eran mejores expresando en ese tipo de escenarios sus dudas y por lo tanto era más probable que recibieran una ayuda útil para solucionar sus inquietudes. Un estudio que ahora considero como clásico fue publicado en el 2011 por Carla Van de Sande en la revista Educational Studies in Mathematics. Ella hace un estudio también sobre un foro abierto en línea de ayuda para matemáticas y ella confirma su estudio lo que ya se veía desde el estudio anterior de Pustinen y sus colegas, el hecho de que los estudiantes de matemáticas de distintas regiones del mundo usaban Internet como fuente de ayuda matemática, en este caso foros en línea. Sin embargo, en nuestra investigación, cuando leíamos estas cosas, nos preguntábamos qué pasaba más allá de los foros en línea, o sea, cómo utilizaban los estudiantes otros foros distintos como fuente de búsqueda de ayuda matemática. Empezamos, Danel y yo, a indagar en esta área. Hemos desarrollado varios estudios que hemos publicado a lo largo de los años, pero de manera sintética, en esos primeros estudios, lo que encontrábamos era que todos los estudiantes que invitábamos a nuestros estudios reportaban utilizar el Internet como fuente de ayuda matemática. Principalmente declaraban utilizar sitios como YouTube, Google, Facebook y sobre los usos que le daban a estos sitios, decían que era para clarificar dudas, repasar temas que vieron en clase, encontrar maneras alternativas de resolver problemas que también vieron en clase, verificar resultados de problemas que están resolviendo, perdón, y buscar soluciones a tareas paso a paso. También preguntamos cómo es que confiaban en unos sitios más que en otros y notábamos que la confianza de varios de estos estudiantes se basaba en la autoridad proveída por el grado académico o el estatus del autor o el prestigio de la institución que producía la fuente. Una limitación que tenían estos estudios primeros que realizamos es que al igual que los estudios clásicos en educación matemática sobre búsqueda de ayuda,
se basaban principalmente en autorreportes, en lo que los estudiantes nos decían. En una etapa más reciente de nuestra investigación, hemos implementado algunas mejoras metodológicas que complementan estos autorreportes. En particular, hemos hecho uso de software como este iSpy, que permite monitorear la actividad de los estudiantes en las computadoras. De esa manera, nuestra investigación no solo se basa en lo que reportan los estudiantes, sino también en observaciones directas de lo que ellos hacen en la computadora. Como parte final de mi presentación, quiero hablar de un ejemplo de cómo hemos usado este software en nuestras indagaciones más recientes. Para eso, necesito hacer algunas clarificaciones conceptuales breves. Empezaría clarificando qué es esto de búsqueda de ayuda matemática. Lo estamos entendiendo como una estrategia de aprendizaje autorregulada en la que un individuo se apoya en las personas o en los recursos que lo rodean, incluyendo recursos tecnológicos, como una fuente de ayuda para superar las dificultades y dudas que surgen durante su proceso de aprendizaje de las matemáticas. Nelson Legal, ella hizo una distinción de dos tipos de ayuda que pueden buscar la gente, básicos. Por ejemplo, cuando buscas un tipo de ayuda en la que solo quieres que te resuelvan la tarea, por ejemplo, ¿no? Sácame de este problema. Ese es el tipo de búsqueda de ayuda que se le denomina una búsqueda de ayuda ejecutiva. En este tipo de ayuda, el estudiante solo está interesado en resolver el problema, pero no necesariamente está interesado en aprender cómo resolverlo. Hay otro tipo de ayuda que Nelson Legal le denomina ayuda instrumental. Búsqueda de ayuda instrumental es cuando quieres que te ayuden, pero no quieres que te den la respuesta así nada más. Por ejemplo, dame una pista, como un ejemplo que se parezca, o donde hay un interés de tu parte por aprender cómo resolverlo, o es distinto a la búsqueda de ayuda ejecutiva significativamente. Bien, ahora voy a cerrar con este ejemplo de nuestras indagaciones más recientes. Lo que hicimos en uno de nuestros estudios más recientes fue pedir a estudiantes de cálculo que ya habían cubierto el tema de cálculo, perdón, integrales indefinidas, ya habían sido introducidos al concepto de integral, pero no habían visto la noción de integrales definidas, con límites de integración definidos. Entonces, pero insisto, sí tenían un background sobre cálculo, pero este era un tema nuevo, el que aparece en esta diapositiva, este tipo de preguntas, al que no habían sido expuestos aún. Entonces, buscamos este tipo de estudiantes para ver cómo resolvían ciertos ejercicios o problemas relacionados con un tema de cálculo, el cual no conocían, sin embargo, tenían ciertos antecedentes académicos para poder abordarlo. Noten cómo hay tres preguntas en la diapositiva, noten cómo las dos primeras tienen que ver son declarativas en el sentido de que lo que se busca es que den una afirmación, en este caso alguna definición, alguna afirmación, mientras que en la número 3 sí tiene que ver a lo mejor más con procedimientos. Por favor, noten esa diferencia. Eh, Participaron estudiantes, hemos estado estudiando todo este tiempo jóvenes universitarios, estudiantes de ingeniería. Eh, Como les decía, grabamos, les ponemos esta actividad, les dejamos que usen lo que quieran, internet, y grabamos cuando utilizan internet, qué es lo que buscan, cuánto tiempo tardan buscando las cosas, etcétera, etcétera. En realidad hacemos un método inspirado en la teoría fundamentada, que sirve para analizar datos observacionales que se obtienen de videograbaciones. Y para aumentar la confiabilidad de los resultados, hacemos una triangulación entre nosotros. Lo que quiero decir es analizamos de manera independiente los datos y nos reunimos para ver qué obtenemos, tratamos de llegar a un consenso, discutir en el caso de que haya discrepancias sobre la interpretación de los datos. Bien, algunos resultados que hemos encontrado es, por ejemplo, que una fuente de ayuda muy popular entre los jóvenes que hemos analizado, es el canal de YouTube Julio Profe.
Tenemos evidencia anecdótica, como este canal también es muy popular en otros países de Latinoamérica y actualmente estamos desarrollando estudios al respecto. ¿Por qué? ¿Por qué es tan popular? Bueno, regreso a lo que estoy reportando. Lo que encontramos en este último estudio que hemos hecho es cómo los comportamientos de búsqueda de ayuda de los estudiantes que participan están dominados por búsquedas de ayuda instrumental, principalmente asociados a los ítems procedimentales de la tarea. Sin embargo, también hay manifestaciones de búsqueda de ayuda ejecutiva. Principalmente buscan definiciones hechas. Déjenme ilustrar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en el recuadro de arriba, que aparece arriba, es un extracto de un video donde se ve como un estudiante entra a esta página web, se ve que se detiene un tiempo a ver esta parte de la pantalla donde aparece esta definición. Nosotros creemos que solamente, no sé, tipo copiar y pegar, copió algunas frases de ahí que podemos ver en la parte inferior, en el recuadro de abajo, pero vean cómo lo que escribe no tiene sentido, es un proceso inverso de la diferenciación y no tiene límites, como que hubiera copiado y pegado partes de arriba sin realmente razonar qué estaba haciendo, produciendo así una respuesta incorrecta en sus reportes escritos. Em, Esto es un ejemplo de una búsqueda de ayuda ejecutiva, donde solo buscan la solución. Otro ejemplo del mismo tipo de ayuda era recurrían a sitios como Yahoo Respuestas, Yahoo Answers, donde hay foros donde les pueden dar el tipo de preguntas que les planteábamos, ya estaba contestada en esos foros. Ellos solo tenían que ir y copiar la respuesta, sin un mayor esfuerzo. También había ejemplos de búsqueda de ayuda instrumental, por ejemplo, para resolver esta actividad que se muestra en la diapositiva, un estudiante comenzó utilizando en el buscador de Google e introduciendo frases clave como integral definida, ejercicios resueltos, calcular área bajo la curva. Después hace un refinamiento con la palabra clave área bajo la curva de una ecuación cuadrática y eso lo conduce a un video de Julio Profe, donde él está resolviendo no la misma integral, una integral definida. El estudiante entra, se ve que ve el video, aunque el video dura 6 minutos, el estudiante dura como 12 minutos observándolo y repite ciertos fragmentos. Se ve en la grabación cómo regresa, está viendo. Esto lo interpretamos como un esfuerzo por entender del estudiante, por un tipo de ayuda como instrumental, no es el mismo ejercicio, está tratando de entender cómo resuelve ese ejercicio y entonces transferirlo a lo que le están solicitando. De hecho, en los datos, cuando vimos sus notas, vimos cómo fue capaz de aplicar exitosamente el algoritmo que se ilustró en el video observado. Insisto, esto creemos que es un ejemplo de búsqueda instrumental. Hasta ahí voy a parar mi ejemplo, solo diciendo una reflexión, o sea, si notamos cómo estos chicos pueden usar Internet, resolver cosas que incluso nunca han visto, a veces con esfuerzo mínimo, a veces con un tipo de conocimiento que no necesariamente es matemático, es saber buscar, saber encontrar las palabras clave adecuadas. Desaparece, por ejemplo, la necesidad de un pensamiento a priori, de a qué voy a ver qué tipo de integral me están solicitando para ver qué tipo de técnica implemento. Todo eso desaparece. Al menos eso pareciera. Es un área que consideramos muy interesante, ver cómo los estudiantes están utilizando Internet como fuente de ayuda matemática. Bien, sé que estoy consciente que fue un recorrido muy breve el que di sobre este trabajo. Si quieren revisitarlo con más detalles, pueden visitarlo en la revista ZDM. Este trabajo fue recientemente publicado y ahí pueden ver varios de los detalles que no tuve tiempo de mencionar aquí. Ahora se preguntarán si lo puedo leer ahí porque estoy viendo esto, ¿no? Una ventaja que tiene esta plática es que podemos interactuar de manera sincrónica como parte en el marco de este evento. Si ustedes tuvieran
dudas, comentarios, críticas, pueden escribirme posteriormente a mi correo electrónico. Voy a pasar ahora dos referencias, perdón, dos láminas con referencias y con eso finalizo esta plática. Les agradezco nuevamente su atención, su tiempo y muchas gracias por la invitación. Hasta luego.